capítulo 1, verso 6. Génesis capítulo 1, verso 6. Génesis capítulo 1, verso 6. Génesis 1, verso 6. Estamos hablando acerca de la creación y queremos decir que el libro de Génesis no fue hecho con el propósito de dar la explicación detallada de cómo Dios hizo cada cosa, sino quizás a Moisés le fue dictado como para que reconociera quién era el creador, quién era el soberano del universo, pero no fue hecho como un volumen o como una enciclopedia para explicar los detalles. De hecho, nosotros consideramos, como dice en Hebreos, que por fe creemos que el mundo fue constituido y consideramos de esta manera que Dios lo ha hecho a su manera, no necesariamente como para que nosotros en alguna medida quede satisfecha la curiosidad nuestra con respecto a cómo fue hecho el mundo. Hay cosas más importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta y no necesariamente satisfacer cada una de las curiosidades. Algunos vemos el libro de Génesis para cuestionarlo o como para ver cada detalle o para llenar alguna curiosidad que nosotros tenemos de por qué se hizo esto primero, por qué se hizo esto después, debió haber sido de esta manera, no me explico por qué esto. No fue hecho con ese ánimo, sino que si tuviéramos toda la palabra de Dios y no hubiera estado este libro incluido aquí, quizás siempre nos hubiésemos hecho las preguntas de cómo inició el mundo. Y al igual que en su soberana sabiduría, Él no solo nos dejó un libro de cómo inició el universo o el mundo, sino que también nos ha dejado un libro de cómo va a finalizar el universo y cómo va a finalizar la tierra. Por eso Dios es soberano y por eso Él mostró esto para que nosotros pudiésemos en alguna medida tener una idea de cómo funciona la creación. Entonces nos quedamos en el verso número 6. Vamos a leer el verso número 6 de Génesis capítulo 1 y leo: entonces dijo Dios, hay expansión, traducido esto, o sea, el firmamento, en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Algunos de nosotros tenemos problemas con esto. Cuando vamos a la escuela nos enseñan un poco de cómo está constituido la Tierra, cómo está constituido el planeta. Y nosotros hemos estudiado estas expansiones, pero en el inicio había agua sobre agua y había una expansión vacía. Parece ser que había agua en forma de vapor cubriendo la bóveda o la redondez de la Tierra, como algo que hacía un efecto invernadero. Esto era para proteger en alguna medida. Era la forma en que estaba. Dios no nos da más explicación, solo dice que había agua sobre agua y había algo en medio. Eso es lo que explica aquí. Entonces, en el verso número 6 está una separación de las aguas. Verso número 7, Dios hizo la expansión, es decir, el firmamento. Hay una separación y Dios extiende el firmamento. Vamos a entender como el firmamento a lo que nosotros le podemos llamar el primer cielo, segundo cielo. Entender como el universo, la constitución del universo. Algunos, como digo, quieren encontrar en el orden algo para criticar, pero no es necesario. Nosotros, por fe, creemos que Dios hizo estas cosas. Además, no solo por fe, no hay ningún científico que haya probado que haya sido de otra forma, o lo contrario. Solo tenemos teorías, pero ninguna de ellas es perfecta. Y a veces estas teorías necesitamos más fe para creer en estas teorías que para lo que Dios ha escrito en su palabra. Aquí hay algo inteligible, hay algo lógico en lo que nos dice la forma en que fue creado. Imagínense si en ese tiempo no
había escrituras y en este tiempo creíamos que nuestros antepasados son primitivos, ¿cómo puede haber un libro tan antiguo explicándonos lo que los científicos más modernos no nos pueden explicar? Algunos han tenido ideas, algunos han tenido pensamientos, pero al igual, nomás invenciones y teorías, y muy descabelladas, más descabelladas que la palabra del Todopoderoso nos presenta. En el verso número 7 dice: Dios hizo la expansión o el firmamento y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Es decir, cuando vimos que la tierra estaba desordenada y vacía y preguntábamos cómo puede estar desordenado lo vacío se refiere a que no había nada, es decir, que no habían comenzado a hacerse las cosas, y las cosas que estaban desordenadas. El vacío no significa no haber nada, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de una vez se dijo, pero parece ser que hay algo que Dios consideró que no nos debe de explicar aquí, pero que posteriormente nos va detallando cómo lo hizo. Pero si yo leo el primer verso, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y está la totalidad del universo y de todo lo que hay en la tierra. Los versos posteriores lo que hacen es explicarnos en detalle cómo fue, en alguna medida. Pero de hecho, en el primer verso dice que creó los cielos y la tierra. Está dicho todo ahí. Pero luego él empezó a explicar, porque creyó que algunos íbamos a necesitar más explicación acerca de eso. Verso 8. Y Dios llamó a la expansión cielos, es decir, lo que estaba creando, lo que hablamos firmamento, lo que le decimos expansión, son los cielos. Y si vemos, la palabra cielos está en plural, lo que significa, y nosotros reconocemos 3 cielos, y ya se ha explicado aquí. Y esto lo estudiamos también nosotros en las escuelas, nada más que le llamamos otro nombre, ¿no? Le llamamos atmósfera, ¿verdad? Y luego tenemos la estratosfera, tenemos nombres para eso. Pero la Biblia dice, bueno, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y ya hemos explicado qué hay en cada uno de estos cielos. Por eso dice, y él creó el firmamento, o en el verso 8, y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana. Algunos tienen problemas con esto también, del segundo día. Conversando con alguien me decía, ¿usted cree que de un día a otro día hay miles de años? Le digo, ¿hay millones de años o hay miles de años? Bueno, yo no sé, pero yo veo algo que a mí no me da problema. Dicen que Dios creó la luz y creó la oscuridad. Y a la luz le llamó ¿cómo? A la luz le llamó día y a la oscuridad le llamó noche. Y hasta hoy se llama así, ¿o no? Amén, hasta hoy se llama así. Ahora, ¿cuánto dura el día? Hace 1000 años, ¿cuánto duraba el día? Lo mismo que dura ahora. ¿Y cuánto dura la noche? Lo mismo que dura. Y un día y una noche, ¿cuánto hace? 24 horas y un día. Yo no sé qué más dice ahí, pero ahí dice, y fue el segundo día. Y lo dice eso, claro ahí. Y le llamó tarde y noche y le puso claro. Así que yo no le veo ningún problema con eso. Algunos le ven un problema y dicen, no, Dios no puede haber hecho en un día. Es decir, están limitando a Dios, quiere decir que Dios para hacer la tierra ocupó millones de años. ¿Quién dice eso? Para hacer los mares ocupó millones de años. ¿Por qué? Y no es Dios, y no es poderoso. Es decir, ¿quién le pone tiempo a Dios? O sea, la criatura le va a decir al Creador. En una parte de la palabra, en Job, dice, ¿dónde estabas tú? Miserable criatura, diciéndome a mí, o criticándome a mí, ¿por qué está pasando esto? Porque cuando a nosotros nos ocurre algo, cuestionamos al Todopoderoso. ¿No es cierto? Yo he aprendido, conversando con mi papá, yo le digo, si somos creyentes, Dios no está dormido, nuestro Dios es un Dios vivo, amén. Y Él es justo, y no nos va a pasar ni más ni menos lo que esté dentro de su soberana voluntad, y nadie va a quitar, ningún incircunciso podrá quitar lo que Dios quiera
quiere hacer un milagro, nadie lo va a detener. Y si lo quiere reprender, nadie lo va a detener. Será como Él dice. Es palabra de Dios. Por lo tanto, si Dios dice hágase la tierra, se hace. No, yo como criatura creo que Él debió necesitar 1.000.000 de años para hacer esto. Es ridículo. Job, que se portó muy bien, pero en su dolor, porque no creo que haya una criatura, un ser humano, que haya sufrido tanto como Él. Job sufrió terriblemente. Y cuando Él estaba en lo más álgido de su sufrimiento, hubo un momento que hasta no quiso haber nacido. Y creo que expresó algunas palabras para el Todopoderoso, y el Todopoderoso le contestaba: ¿dónde estabas tú? Es decir, ¿qué sabes tú de lo que yo tengo preparado para ti? Porque nosotros lo leemos, pero cuando Job lo estaba viviendo, no sabía cómo iba a terminar. Y hoy mucho creyente puede estar pasando por una pena y puede estar sucumbiendo y no sabe que a la vuelta de la esquina Dios le tiene una gran bendición, pero a veces claudicamos. Y es esa la fe, es esa la fuerza que debemos de tener de esperar en Él. Bueno, y Job dijo estas palabras que yo me las repito cada día: aunque Él me matare, en Él esperaré, dijo Job. Aunque Él me matare, porque su esposa le decía: reniega de ser tu Dios. Muchos se van de las congregaciones porque Dios no les complace los caprichos que ellos quieren. Muchas personas llegan a las iglesias y hay pastores que están vendiendo prosperidad y milagros en nombre de Dios, pero Dios no está interesado en eso. Los designios del Todopoderoso son de Él y de su entera potestad. Ninguno de nosotros puede declarar lo que le va a pasar a cada una de las personas. Sí sabemos cómo va a terminar este mundo porque tenemos un libro que se llama Revelaciones. Y sí sabemos cómo comenzó porque lo estamos estudiando. Y ese libro se llama Génesis. Tenemos que aprender de esto. Entonces, en el verso número 8, Él en el segundo día creó la expansión de los cielos en el universo. Verso número 9. Entonces dijo el Todopoderoso: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. ¿Qué más explicación necesito yo? Bueno, puedo entender, y los científicos pueden comprobar, que en un tiempo toda la tierra estuvo debajo del agua. De eso hay evidencia. Entonces, pero ya la palabra del Todopoderoso lo estaba diciendo aquí. Entonces vino Él y ordena, dice: bueno, júntense todas las aguas y surja lo seco. Esto no fue un accidente, ni tampoco fue una explosión. Fue ingeniado y creado por una mente maravillosa y divina. Y fue tal como esa mente lo dice. Por lo tanto, aquí no hay una teoría de la evolución. Es decir, que las cosas fueron pasando por accidente o porque un paso llevó al otro. No, de una sola vez hizo la tierra y de una sola vez colocó los mares. No es por accidente o por explosión. Es muy importante dejar bien claro eso para nosotros, los creyentes. Los científicos quieren buscar una explicación para hasta este momento, no la han encontrado. Hace poco estaba conversando con una compañera de trabajo. Ella no sabía que el ser humano quiere encontrar cómo surgió la vida y no haya cómo hacerlo. Y yo le explicaba que en ese afán han hecho una máquina que creo que mide, no sé si, sujeto a error, no sé si mide como 20 kilómetros, y se llama un colisionador de hadrones. Una máquina que gastó millones de dólares, no sé cuántas naciones están involucradas, porque querían encontrar la partícula que originó la vida. Y entonces anótalo y búscalo en internet. Le dije: búscala y vas a encontrar. Busca colisionador de hadrones y tú te vas a dar cuenta la ambición del hombre por querer encontrar su origen. Bueno, los creyentes tenemos claro nuestro origen y no necesitamos gastar millones para hacer eso. Y los científicos, cada vez que hacen esto, comprueban lo que la palabra
del Todopoderoso ya nos ha dicho. Así que no pueden surgir de otra manera. Verso número 10. Dios llamó a lo seco tierra. ¿Y cómo se llama ahora a lo seco, hermano? Tierra. Tierra. Yo me impresiona cómo en el libro de Moisés, escrito por Moisés hace tantos estos años, nadie ha criticado, porque, óigame, quiero que pensemos por un momento esto. Cuando alguien descubre algo, le ponen el nombre de ese alguien. Cuando hay un huracán y el primero que lo vio le pone Agar, o le pone Shepe, o le pone como ustedes quieran, pero le ponen el nombre que lo descubrió, el nombre del que lo descubrió. Pero cuando yo estoy leyendo Génesis, ninguno se ha adjudicado, aquí se llama tierra porque lo descubrí yo, aquí se llama cielo porque lo descubrí yo, se llama así porque el Todopoderoso así dijo. Amén. Ningún hombre se adjudica el nombre. ¿Se ha preguntado usted eso? Ahora en mi país, todos le quieren poner Monseñor Romero. Esta calle Monseñor Romero, este mercado Monseñor Romero, esta iglesia Monseñor Romero, el parque Monseñor Romero, los carros Monseñor Romero. Entonces los hombres se adjudican los nombres de las cosas. Pero nadie se ha adjudicado los nombres de los cielos, de la tierra, de la luna. Nadie se lo ha adjudicado. Dios dijo que así se iban a llamar. Y así se llaman hasta ahora. Nadie ha votado esta palabra. No, esto no se llama tierra, se llama tal porque la descubrió fulano. No se oye. Así que el Todopoderoso iba dando los nombres y los nombres son los que están hasta ahora. Porque si usted ve, los científicos quieren la gloria y la honra para ellos y cada vez que descubren algo, tiene el nombre de ellos. No tiene el nombre de otra persona, sino el nombre de ellos. Y así se llama. Bien, tenemos ahí en ese verso que se llamaron mares, y si está en plural, si ustedes ven, está en plural, mares. Eso significa, y yo cuando estaba un poco joven, pequeño, decía yo, ¿y por qué le llaman mares? Es decir, ¿y qué no es uno solo, pues todo es al lado? O sea, entonces, yo lo miraba como uno solo, tanto el mar de aquí, mar de allá, pero realmente cuando uno estudia geografía, entonces ve todos los mares que hay. No sé si el hombre se los apropia, pero como digo, ponen el mar Caspio, el mar Pacífico, el mar Atlántico, y ellos se van poniendo los nombres, como dije, adjudicados. Pero el Todopoderoso aquí dice, y yo hice los mares, y se llamaron mares. Y Dios vio que era bueno. Esa palabra es muy importante. Si Dios vio que era bueno, hermanos, Dios disfrutaba cada cosa que hacía y miraba que era bueno. Esto implica que en alguna medida podrían haber cosas que eran malas. Y estas cosas que eran malas, hermanos, es por eso que algunos dicen que la tierra se encontraba en caos, porque había un desorden. Pero en este caso, después que Dios terminaba cada cosa y decía, y vio Dios que era bueno. Dios se complacía en lo que Él estaba haciendo. Y esto es muy importante. Dios se complació en lo que hacía y que era bueno. Ahora, lo que tú haces, Dios se complace en lo que tú haces, hermano. ¿Es bueno lo que tú haces en tu vida? O sea, te disfrutas. Algunas iglesias enseñan que hemos venido a sufrir y a todo eso. Y no es así también. Dios quiere que nos gocemos, que disfrutemos las cosas que hacemos, la familia, las cosas que tú tienes, las cosas que son para tu deleite en el orden del Todopoderoso, las disfrutamos. Entonces vio Dios que era bueno, Él disfrutó lo que hizo y dijo, eres bueno. Ahora la pregunta es, las cosas que tú haces puede decir, y yo disfruto y veo que lo que hago es bueno y agradable a Dios. Esa es la pregunta. El creyente debe de preguntarse si lo que está haciendo es bueno y agradable al Todopoderoso. Esa es una pregunta que debemos de hacer. Y él en el verso número 10 establece eso. Verso número 11. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Hermanos,
Los científicos nos dicen que la vida surgió en el mar, en el agua. Eso es lo que dicen ellos. Las teorías de ellos es que, bueno, las algas marinas, imagínense, dicen que de las algas marinas surgió la vida. De ahí surgieron todas las especies y los animales en el agua. Y dicen los científicos que con los miles y millones de años, ciertos animales como el tiburón, como la ballena, fueron transformándose y evolucionándose, y de pronto salió una criatura a la tierra y pudo respirar en la tierra, y luego esta criatura pues dio origen a toda la vida y se convirtió en el hombre. Hermano, hay que tener mucha fe para esto. Yo nunca he visto salir algo del agua y que quede en la tierra y que se transforme. Bueno, tal vez no tendré millones de años, pero sería un escándalo si eso sucediera. Hasta este punto de vista yo miro que los animales acuáticos están en el agua y los animales terrestres están en la tierra. Y no dicen que los de la tierra están al agua y los de las aguas están a la tierra. Y eso es evolución. Aquí aclara Dios en el verso número 11. En el verso número 11 dice: entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierba que den semillas y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Cuando dice según su especie, hermanos, quiere decir que ningún árbol se va a convertir, un árbol de mango no se va a convertir en un árbol de guayaba, el árbol de coco no se va a convertir en una viña, el árbol de pino no se va a convertir en un árbol de ciprés, sino que él aclara aquí que los árboles se van a reproducir. ¿Por qué? Por semilla. Esto lo estudiamos en la escuela. Y estábamos hablando de miles de años antes. Los árboles se reproducen por semilla. Número 2, dan frutos. La Biblia aclara que dan frutos. Y número 3, dice que tienen especies. Es decir, no es un relajo. Es más, los árboles son matemáticos. Las rosas, por ejemplo, las rosas, todas salen de la misma forma. Usted no ve una rosa de una forma distinta o de una forma distinta a otra rosa. Los frutos, las papayas, todas salen de una misma forma. Los mangos salen de una misma forma. Sus especies se conservan y usted cada vez que siembra la semilla, nace lo mismo. No evoluciona. Lo que algunos hombres están haciendo es corrompiendo, por lo que unos hombres están haciendo a lo que les llaman injertos. Los injertos, hermanos, son experimentación y la adulteración de la genética que Dios ha hecho. No es natural. No es natural. Pero Él estableció un orden natural, pero los hombres lo corrompen con injertos. Y usted me puede decir ahora, yo puedo tener una rosa, aquí amarilla y aquí rojas, o de otro color, sí, pero no es natural. O sea, es una manipulación. Pero tampoco tú has creado, es decir, nadie de los hombres ha creado nada, sino que ha tomado de la creación del Todopoderoso los elementos que ya está haciendo, es reconstruyendo o transformando, pero lo que ya estaba creado. No, nadie hace nada de la nada, eso solo lo hizo el Todopoderoso. Amén. Solo por su palabra dijo, hágase esto. Pero los científicos toman una cosa, toman de lo que Dios ya hizo, aún quieren crear la vida humana y dicen que ya lo hacen en los laboratorios, pero siempre agarran el producto del hombre y de la mujer para hacer esa vida. No lo pueden hacer de otra manera. Si van a clonar otra vida, la clonan de una que ya existe. Es decir, todo lo hacen de lo que ya existe, no hacen nada de la nada, porque no pueden. Entonces lo único que están haciendo es transformando. Pero Dios declara aquí perfectamente que Él dejó las cosas en orden y completa. Y yo entiendo que hay semillas, entiendo que hay árboles frutales y darán su fruto, y entiendo también que cada uno tendrá su especie, y aclara, me gustan estas palabras, y dice, y así
fue. Punto. Y así fue. No hay duda aquí, hermano. No, que tal vez, que puede ser, no hay duda. Verso número 12. Y produjo la tierra vegetación. ¿Por quién? ¿Por orden de quién? Por orden del Todopoderoso. ¿Y qué produce? Hierbas que dan semillas según su especie. Ponga atención en esto. Dios dejó un orden. Y nosotros cuando estudiamos, ¿cómo se llama esta materia que estudia? Biología. Pero hay una que estudia solo los árboles y eso, esa materia se llama botánica. Sí, botánica. Y bueno, y la flora, pues, la que estudia la flora, todo lo que es vegetación. Y entonces me acuerdo que en la escuela nos ponían, este es de especie tal, de orden tal, me decían a mí. Entonces, pero esta palabra Dios ya la había declarado en la especie. Es decir, que lo que hacen en la escuela es detallar y según la taxonomía de tal. Y dice ahí alguien, pero Dios ya lo había hecho. Y dice aquí que van a haber hierbas. Miren la diferencia. Iban a haber árboles, pero también iban a haber hierbas. ¿Verdad? Y nosotros reconocemos eso también. Y dice aquí hierbas que dan semilla según su especie. Hace poco estaba yo en segundo grado dando una clase y era de ciencias y ahí decía la semilla, origen de la vida. Y teníamos una semilla y explicábamos la parte de la semilla. En segundo grado se le enseña a los niños eso. Y les enseñamos que eso es vida, que no destruyan los árboles, que no destruyan las cosas porque tiene vida. Y habían hecho un experimento con una profesora. En unos botes habían echado tierra y habían echado semillas y la regaban. Y entonces de pronto habían visto que había vida y que había nacido allí. Pero Dios ya lo establece en el Génesis. Aunque yo no fuera de escuela, si alguien estudiara la Biblia, tuviera suficiente cultura para saber de dónde viene el origen de las cosas, sin necesidad de ir a la escuela. Allá lo que hacen es inventar detalles que ellos colocan ahí, pero lo dice aquí. Fíjense que separan las hierbas y que tienen especies de todas partes, y también dice, y árboles que dan fruto con semilla, según su especie. Esto es bien importante. Y Dios vio que era bueno. Esto es bien importante cuando dice según su especie. ¿Por qué es importante y por qué estoy haciendo hincapié en esto, hermanos? Porque el Génesis bota toda teoría. La teoría de la evolución no dice según su especie. La teoría de evolución dice, de esta especie se generó esta especie y de esta otra especie, y hace un relajo. Bueno, por decir algo, el hombre, por ejemplo, dice, nacimos de una ballena, la ballena con los millones de años, primero la alga, luego un pez, el pez salió a la tierra, de la tierra un mono, del mono el hombre. No es según especie, ¿se da cuenta? Sino que hay una evolución, según ellos. Pero el Señor dice, aquí no hay relajo. Los peces no pueden producir árboles, y los árboles no pueden producir peces. Punto. No hay evolución. Nadie se transforma en nada. Yo lo dejo ya según su especie. ¿Entienden esto, hermano? ¿Me explico? O sea, no hay chance de la evolución, sino que Dios clasificó en el orden. Y un árbol de mango puede haber existido hace 1.000.000 de años y sigue siendo un árbol de mango. No va a echar guayaba. No va a echar guayaba. Porque eso es su especie. Eso es su especie. Y un pez es un pez y jamás se va a convertir en hombre, ni va a salir caminando del agua. Como algunos lo quieren decir. Y como usted no lo puede contradecir, porque usted le dice, ¿cuándo pasó eso? Hace 10 millones de años. Ah, pues estaba chiquito yo. Es decir, ¿cómo contradices eso? ¿Quién estaba allí quién vio eso? No, nadie lo vio. Pero nosotros creemos. Entonces, mejor tengo más fe yo y veo más lógica en cómo Dios estableció las cosas. Y señala él, y vio él que era bueno. Hasta este punto, ¿Dios ha hecho algo malo, hermanos? Porque las cosas no son malas, pero los seres humanos las quieren clasificar como malas. Pero Dios dice que todo lo hizo bueno hasta este punto. Verso 13.
y fue la tarde, y fue la mañana, el tercer día. Lleva en orden las cosas el Todopoderoso, hermano. Ya llevamos 3 días. Bueno, para los que creen que son millones de años, pues bueno, quedan sus números. Pero según la palabra son 3 días. Y el día está compuesto por la luz y por la oscuridad. Y nosotros sabemos cuánto dura eso. Bueno, estamos ahí en el tercer día, verso 14. Entonces dijo el Todopoderoso Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Bueno, pero ya había luz antes. Sí, ya había luz antes. Pero no había hecho esto y lo otro. Sí. Yo no voy a discutir por eso. Si estamos hablando de un Todopoderoso, si estamos hablando de un soberano, bueno, hablamos, hermanos, tan bello es que dice que cuando estemos en su presencia no habrá necesidad del sol, porque Él producirá una luz tremenda que no vamos a necesitar ni nada que nos alumbre. Entonces, pienso que con solo que se paseara el Señor ya había luz, no había necesidad de nada más. Entonces, pero lo que me gusta es que Dios establece un orden. Y mire lo que aparece ahí. Hay alumbreras en la expansión de los cielos. ¿Dónde las colocó? No las colocó en la tierra. ¿Las colocó a dónde? Donde las vemos, hermano, en los cielos. Ven que todo en orden. No dice que por una explosión, no dice que por un accidente. A veces hablamos con mi esposa y le digo yo, a veces respeto a los masones. Y le digo yo, los masones, bueno, a nosotros, al creador, nosotros le llamamos al creador, pero los masones tienen el símbolo de un compás en su creencia. Porque al Señor le llaman el arquitecto del universo. Porque ¿cómo podría ser exacta cuando se oculta el sol, cuando sale la luna, hermano? Y cuándo debe de llover y cuándo no debe llover, y así ha sido por miles de años, hermano. O sea, ¿cómo puede haber sido un accidente? Pues, y quedar cada día. Y la tierra, hermano, no perder fuerza de vuelta y vuelta y dar la vuelta cada 24 horas cabal. Exactamente. ¿Creen ustedes que podría ser un accidente esto? No. Tiene que haber una mente superior. Tiene que haber un arquitecto, un ingeniero divino que dejó esto claro. Y aquí lo está explicando. Él está explicándonos aquí cómo lo hizo. Y dice: hay lumbreras. Tengo yo un plural aquí. Lumbreras. Tengo plural. Y dice aquí: en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. ¿Quién declaró esto? ¿Y para qué sirve la lumbrera? Para separar el día de la noche. ¿Por qué metería miles de años yo cuando yo veo hoy, tal como Él lo declaró, y veo la separación del día y la noche? ¿Y cuánto dura eso? 24 horas. ¿Y siguen las lumbreras separando el día de la noche? ¿Lo siguen haciendo? Lo siguen haciendo. Así como fue cuando lo estaba haciendo aquí, así es ahora. ¿De dónde voy a meter miles de años yo aquí? ¿De dónde voy a meter miles de años? Si dice claro ahí que Él los hizo para separar el día de la noche. Y no le llamamos noche a miles de años, ni día a miles de años. No le llamamos eso. Sino que aquí está claro que lo hizo para eso. Y sean para señales. Wow. Miren qué importante aquí. No es un accidente, hermano. Y sean para señales. O sea que estos dos elementos y estas lumbreras van a servir para controlar el que dice ahí, hermanos. ¿Las qué? Las estaciones. ¿Cuáles son las estaciones, hermano? Invierno y verano. Y en algunos tienen 4 estaciones. Y esas 4 estaciones siguen siendo 4 estaciones durante todo el tiempo que han vivido ahí. Y mientras yo recuerdo, desde que tengo memoria, hay invierno y verano. Entonces, ¿quién lo estableció? ¿Por accidente? No, lo estableció el Dios Todopoderoso aquí. Y dice que para eso sirve. Pero otras civilizaciones, hermanos, ven al sol y ven a la luna como dioses. No lo ven como lo que Dios lo hizo. Dios los ha creado como dioses. Los creó como dioses. Dice aquí, fíjense que dice el propósito para el que los creó.
¿Por qué adoran el sol algunos? ¿Por qué adoran la luna? Algunas religiones tienen el sol sobre sus cabezas y algunas tienen la luna en sus pies. El símbolo de allá del Medio Oriente es la luna. Me daba risa a mí, que aquí se llama Cruz Roja, a los que andan recogiendo los heridos, se llama Cruz Roja. Y en Egipto, donde acaban de ver 600 muertos, ¿sabe cómo se llama el cuerpo que anda recogiendo los heridos? ¿Sabe cómo se llama? Luna Roja. Luna Roja. ¿Y saben por qué? Porque ellos no creen en la cruz, no creen en Yeshua, sino que son musulmanes. Entonces la luna es el símbolo de ellos. El símbolo de misericordia de nosotros es la cruz. Y la Cruz Roja se respeta internacionalmente de tal manera que cuando va ese símbolo, ni siquiera en la guerra, tendría que respetarlo porque significa misericordia. Y recogen a cualquier herido de cualquier barco, porque representa la misericordia, la cruz. Pero me llamaba la atención que si ustedes ven las noticias, y pueden buscarlo en internet, allí las chamarras y todo andaban una cruz roja y no con una luna. Y decía luna roja. Decía ahí. Algunos adoran la luna, otros adoran el sol, pero la palabra nos explica aquí que Dios nos creó esos objetos para servirnos a nosotros. Esos astros fueron para servirnos a nosotros. Y el propósito es de separar el día de la noche y que sean para señales y para las estaciones y para días y para años. Así dice tu Biblia, hermano. Para días y para años. O sea que Él estaba estableciendo el tiempo, nada por accidente, hermano. Si yo le leyera esto a mi hijo que nunca ha ido a la escuela, no necesita ir allá y aquí aprendería todo. Aquí aparecen los días, aparece la noche, aparece la luna, aparecen los astros, aparecen las estaciones, aparecen todas las especies de animales, aparece todo. Está explicado aquí. Y no creo que alguien tuviera una mente tan brillante para inventar algo como eso. Tenía que ser divino para que encajara de esta manera. Entonces aparece el propósito para el cual Dios hizo los astros. No tienen otro propósito. Algunos hoy día, hermano, usan los astros para adivinar tu vida. Yo no sé cuántos creyentes caen en este pecado. Tienen las cartas, bueno, y dice, voy a decirte, Júpiter está alineado con no sé quién, y entonces Sagitario va a tener la suerte. Ahora es tiempo de hacer negocio. No sé quién usa esto. Hermanos, cuando nosotros consultamos los astros para regir nuestra vida o lo que nos va a pasar, estamos renegando del Creador Todopoderoso. Yo creo, y tú debes de creer, que nuestras vidas están en manos del Todopoderoso. Mi vida terminará cuando Él desee que termine. Y a mí no me va a suceder lo que Él no quiera que me suceda. Tú debes de creer esto, hermano. Ahora, cuando yo visito un astrólogo y diciéndole que me diga qué me depara la vida, estoy diciendo, reniego al plan divino para mí y quiero ver aquí secularmente o satánicamente, ver qué me depara la vida. Nuestras vidas como creyentes ya no están en manos de Satanás. Nuestras vidas están en manos del Todopoderoso. Por lo tanto, nuestras vidas ya no son regidas por Satanás, sino que son regidas por el Todopoderoso. Así es que los astros, pero pega, sí, para los hijos del diablo les pega. Pero a mí me pegó porque eres hijo del diablo. Vas a la iglesia, pero no digo el diablo. Claro que te va a pegar. Cuando vino el Todopoderoso en la tierra, traía un plan y se cumplió ese plan y las profecías, cada una de las profecías que le había sido dada a nuestro Salvador, hermano, se cumplieron. ¿El diablo pudo interrumpir lo que se había planeado? No. Igual en tu vida, el diablo no va a poder interrumpir lo que Dios ha planeado para ti porque eres un hijo del Todopoderoso. Ahora, si tú eres hijo del diablo va a regir tu vida. Eso es claro. Los astros no sirven para decirme qué va a pasar. Dios me está diciendo aquí para qué sirven los astros y para qué los hizo. Aquí está claro, para qué los hizo.
no es para regir mi vida. Hermano, pero dicen que cuando yo nací, los planetas estaban alineados de alguna manera. Y eso influye en mi vida, hermano. Bueno, eso es tuya, hermano. Si tú quieres ver eso, bueno, porque realmente, si tú lo crees, entonces has renunciado al Todopoderoso. Estaba conversando con mi esposa y hablábamos de qué difícil es ser creyente, qué difícil. Y le oí a un pastor y le llamó la atención y le preguntaba, ¿cuántos buenos creyentes crees que hay en el mundo? ¿Cuántos buenos creyentes crees que hay en el mundo? Hizo la pregunta a él y dijo a él, ninguno, solo Jesús no fue el ejemplo. Él nos salvó por gracia, hermanos, y no hay ninguno de nosotros que pueda levantar la mano o el juicio contra otro hermano, porque todos estamos bajo condenación y hemos sido salvos por gracia. Nadie puede juzgar a otro, nadie lo puede hacer. Entonces nos reíamos porque le decía yo a mi esposa, si no perdonas, si uno no perdona, no es un creyente. Hace poco una hermana en mi trabajo lloró. Ella es bien bondadosa, asiste a una iglesia que cree mucho en la santidad y bueno, y entonces estábamos haciendo un convivio y tenemos personas en nuestro trabajo muy crueles y nos hacen pedazos criticando, y a ella la han hecho pedazos y la han dañado en su corazón un par de personas. Entonces estábamos haciendo un convivio y ella dijo, yo no voy a participar. Entonces yo le escuché y yo le dije, tú no puedes hacer eso. Si los impíos consienten en compartir a pesar de que ellos son los perversos, un creyente no puede renunciar. El Todopoderoso dice, aún le dije yo, no dejes que arruinen tu vida espiritual, porque Él dice, Él está interesado en que en cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz con todos los hombres, número uno. Número dos, si no perdonas a tu hermano, que ve, entonces, ¿qué pasa? Es más, ni quiero que me traigas nada al altar, porque si en el altar te acuerdas que has peleado con alguien, ve, deja tu ofrenda ahí, ve, reconcíliate y luego ven. Papá, Dios está enojado si tú no estás en comunión con Él. Ella lloró y le dije, no puedes ayunar ni presentar ofrendas, decir que eres creyente si tú no vienes a este convivio, porque entonces eres una carnal y no eres creyente. Lloró mucho, yo sé que se enojó conmigo, y al siguiente día, ¿sabe? Al siguiente día la persona que le ocasionaba eso ni siquiera se presentó, y le dije yo, ¿viste? No tenía ni necesidad de nada, y él me dijo, perdón. Sí, yo pedí perdón. Y a veces da pena que dentro de la congregación hayan gentes que creen que son creyentes y no perdonan. Si yo les digo, perdónenme, pero se están engañando. Aún si yo soy esa persona, me estoy engañando. Le decía a mi esposa, creen que con no tomar la comunión, o sea, una persona que no toma la comunión, no sé qué es lo que intenta decir o qué piensa, pero una persona que no toma la comunión, si se cree indigna para tomar la comunión, entonces es indigna de ser salva también, entonces no es salva, porque no puede aceptar la salvación si es indigna. Si es indigna para hacer un rito, mucho menos calificaría para ser salva. Es tan delicado así eso. Entonces debemos de aceptar las cosas que el Todopoderoso declara tal como Él las declara. Entonces aquí dice en el verso 14 que todo esto lo estableció y así es, y así lo ha dejado. Verso 15, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. No está diciendo que para que viviesen mi vida, porque por eso entré en este tema. Son astros y tienen un propósito, no son para dirigir mi vida, hermano. Debemos de creer que el Todopoderoso dirige nuestra vida.
para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Cuando agrega esta palabra, y así fue, significa que Él manda. Me gusta esto porque es como cuando uno le dice a alguien, ¿sabes qué? No vas y punto. Esa es una orden. Entonces cuando aquí remacha y dice, y así fue, punto. Es decir, no hay duda. No hay duda que las cosas estaban haciendo como Él dice. Verso 16. Dios hizo las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor. ¿Cuál es la lumbrera mayor? El sol. La lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hermano, ¿sigues viendo tú la lumbrera mayor que domina en el día? ¿Y cuánto dura? Ya sabemos el número de horas. Y cuando viene la noche, ya sabemos, vuelvo a repetir, entonces eso es un día. ¿Dios no entendía lo que era un día? Claro que entendía lo que era un día. Entonces, Él lo dejó marcando así. Y entonces dice ahí, para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también, y agrega aquí, hizo también, ¿qué dice? Las estrellas. Muchas personas me dicen, ¿y crees tú que hay vida en las estrellas? Me preguntan, bueno, como dije, el Todopoderoso no declara los detalles aquí, solo nos declara lo que Él considera que debemos de saber. Entonces, las estrellas nos han dicho, y por fe también, porque nosotros en la escuela enseñamos, yo soy maestro de profesión, nosotros enseñamos por fe. ¿Quién de ustedes ha ido a una estrella? ¿Quién ha ido a una estrella de ustedes? Pero ustedes creen lo que les han dicho de la estrella. ¿Y qué nos han dicho de la estrella? No, si las estrellas ni existen. ¿Cómo es eso, hermano? Las estrellas no existen. ¿Por qué? Bueno, según los científicos, las estrellas que tú ves, que iluminan, la luz que tú ves, esta estrella ya explotó y desapareció, pero está a tal distancia, a tantos millones de kilómetros, que la luz todavía está refulgiendo, pero ya no existe la estrella. Eso dice él. Y luego dice que las estrellas son gases. Entonces, pero Dios establece que hizo esas lumbreras, y veamos para qué dice que las establece. Las agregó en la noche como un adorno. Hay un salmo que dice que todo lo que vemos cuenta la gloria de Dios, el firmamento, para gloriar y decir, wow, qué Dios tan poderoso tengo yo. Yo puedo acostarme en la grama en la noche y ver las estrellas refulgir y ver esas luces bellas y decir, wow, el Dios que yo tengo hizo esto para mi gozo, porque dijo que era bueno. Los cielos cuentan la gloria. Cuando en la mañana tú te levantas, hermano, y miras todo eso, a mí me gusta, hoy que se estaba poniendo esta tormenta, me gusta ver cómo retosan las nubes entre la claridad y la oscuridad del agua. Me gusta contemplar eso. Entonces, qué poder del Señor. Y las hizo para eso. Verso 17. Dios las puso en la expansión de los cielos. ¿Para qué dice? Para alumbrar, dice aquí, sobre la tierra. ¿Está claro el propósito de las estrellas, no? ¿O para que vivan extraterrestres? ¿Para qué dice que están ahí las estrellas? ¿Para que vivan extraterrestres? No, dice que las puso ahí para que alumbraran sobre la tierra, para que adornaran. Fue gusto de Todopoderoso hacerlo así. Y creo que lo contemplamos. Y el hombre sigue buscando y sigue viendo las estrellas y no ha hecho nada más que comprobar lo que Él ha dicho. Yo cada vez que miro los descubrimientos científicos, porque enseño esto, entonces yo me gozo en lo que Dios ha creado. Y que cada vez la ciencia lo que hace es comprobar lo que Dios ha dicho. Pero hasta el momento no hay evidencia de todo esto, de si existe vida en otro planeta, porque Él estableció los límites para el hombre. Dios le creó límites al hombre, y el hombre no pasa más de donde Dios ha establecido. Bueno, el hombre se defrauda tanto, hermano, que para llegar
Para llegar donde ellos creen que puede haber vida, llegaría sin vida, porque necesito una vida para llegar. Ahora yo entiendo que el verso que dice que cuando Él nos vaya a raptar, nuestros cuerpos van a tener que ser ¿qué? Transformados. ¿Por qué? Porque en este cuerpo no lograríamos llegar con vida donde Todopoderoso. Amén, hermano. Por eso los científicos lo han dicho, wow, tienen que viajar a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y ningún ser humano soporta eso. Y para llegar a la primera estrella, wow, se le va una vida a esa velocidad. Entonces, hay límites que el Señor. Pero yo, si yo fuera falso, pero Dios es tan lindo que supo y sabe lo que los científicos han dicho, y por eso dice que cuando nosotros nos vayamos de aquí, seremos transformados en un abril. ¿Por qué? Él me explica, tu cuerpo tendrá que ser transformado para venir de mí, tu cuerpo va a ser transformado, porque tú no puedes venir con un cuerpo porque no aguanta. No aguanta. Los científicos me lo están diciendo y él ya me lo decía. No está escrito en la palabra, hermanos, que vamos a estar transformados. Y si ellos dicen, tenés que viajar a la velocidad de la luz, híjole, un montón de años para llegar a la primera estrella. Y Papá Dios nos dice, ¿sabes? Serán llevados en un abril y tendrán, wow. O sea, la velocidad va a ser más rápida que la que dicen ellos. Entonces entendemos que la distancia a donde vamos no es cerquita. Entendemos que Dios establece que será un cuerpo distinto y que será en una velocidad exagerada. Dios ya lo había establecido. Gloria a Dios por eso. Yo cada vez que descubro eso digo, amén. Dios no hace más que, los científicos no hacen más que ratificar lo que Dios dice. Verso 17. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Verso 18. Y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Vamos a quedarnos en este verso 18. Y Dios vio que era bueno. Hermanos, esta palabra que se añade, hay dos palabras muy importantes que se están añadiendo acá, que dice, y así fue, es decir, tal como Él lo dijo. Y otra palabra, y Dios vio que era bueno. Hermano, que no te digan que las cosas son malas. Todo lo que el Todopoderoso creó es bueno. Y lo hizo para deleite. Hermanos, tú vas a ver que después de que Dios había preparado toda la tierra, ¿saben a quién pone al final? ¿Saben a quién pone en el sexto día? ¿A quién pone? ¿A quién pone en el sexto día? O sea, les preparó un hogar, les preparó un lugar, les preparó todo, y cuando todo estaba hecho, vaya, hoy voy a poner, wow. Y cuando Él se iba, ¿qué dijo, hermano? Voy pues a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también. Gloria a Dios, aleluya. Si Él nos preparó un hogar aquí, y este hogar es bello, porque lo que Dios dijo es bello y bueno, hermano, y ahora dice, me prometió que viene por mí y que se ha ido para prepararme, ¿qué dijo? Un